Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Dania Chirinos, directora de este espacio, del equipo periodístico y de producción que hace posible que estemos juntos estas 2 horas. Les quiero agradecer por estar con nosotros acá, por acompañarnos en estos 120 minutos de actualidad informativa internacional alrededor del coronavirus. Sigue siendo la noticia del día, de la semana, del mes, incluso va a ser la noticia del año. Pónganse cómodos, vamos a comenzar. Comenzamos en Estados Unidos. El Departamento de Estado ha elevado hoy la alerta de viajes al exterior a su nivel más alto, el 4. Esto significa que está pidiendo a sus ciudadanos que no realice ningún viaje fuera del territorio estadounidense, salvo que sea para regresar a casa con las restricciones de viajes adoptadas por la Unión Americana para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Los estadounidenses atrapados en distintos países del mundo están pidiéndole a los funcionarios de Washington que los ayuden a volver a sus hogares. Nivel 4, para la Casa Blanca, no deben viajar los ciudadanos de Estados Unidos fuera de su territorio. Hoy Alejandro Rincón está con nosotros desde el inicio del programa. Alejandro, buena tarde, gracias por venir de nuevo. Feliz de estar con ustedes esta tarde de jueves, Carlos. ¿Qué significa este nivel de alerta en el sentido de lo que está representando ya esta pandemia? A propósito de cómo comenzó a evaluarse en Estados Unidos y cómo con el pasar de los días, cómo con cada conversación que tenemos acá en este set, se ha ido agravando hasta llegar a este punto de decir, de aquí nadie sale. El adjetivo más importante para describir esto, Carlos, es justo al que haces referencia, la gravedad de esta situación y justo el sentido de esa declaratoria de parte del gobierno de los Estados Unidos a través de su Departamento de Estado de elevar esta alerta de nivel 4 para pedirle a todos los ciudadanos de la Unión Americana, sin importar en qué parte del mundo que estén, que no viajen al exterior, que se resguarden, da en esencia una dimensión de la profundidad de la crisis que ahora mismo está tratando de resolver el propio gobierno de la Unión Americana, que en este punto particular de la historia está en manos de la administración Trump. Recuerden, un gobierno que desde un principio se mostró escéptico y consideró que las condiciones estaban lo suficientemente dadas para que hubiera un control total de la situación del COVID. Sin embargo, finalmente, varias semanas después, como tú lo mencionas, Carlos, la realidad demuestra ser completamente o incluso diametralmente opuesta. Centenares de casos a través del país, día a día sigue escalando esta crisis que de hecho ya en el transcurso de esta semana ha escalado a un punto en donde pues ya el COVID está en los 50 estados de la Unión Americana y muy probablemente va a seguir escalando esta emergencia que pues veremos finalmente en qué otras medidas adicionales, tal vez de fuerza, sigan implementándose en los próximos días, Carlos. Para cuando a un ciudadano en Estados Unidos casi siempre se da esta advertencia por lo que sucede fuera. Países en guerra, la situación en Medio Oriente, la situación de Venezuela, que es muy grave para la evaluación que ha hecho el Departamento de Estado y la propia Casa Blanca, pero en este caso ya estamos hablando de el virus está aquí. Ya no se trata de si es la neumonía de Wuhan o si es la gripe china, como le dice Trump. Estamos hablando de una situación que llegó a Estados Unidos por la vía que fuere, pero sí, que está ahí. Detrás de este contexto hay también un mensaje muy importante y que está relacionado directamente con lo que es Estados Unidos y su posición en el mundo. A la larga, toda la estructura del mundo occidental después de la Segunda Guerra se ha articulado finalmente a la luz del liderazgo de la Unión Americana y de la red que ha establecido los Estados Unidos en todo el planeta. Y justo cuando se dan este tipo de mensajes a través del Departamento de Estado de una alerta de nivel 4 pidiéndole a sus ciudadanos que no salgan de ningún país,
esa es una referencia esencial también para otros gobiernos alrededor del mundo, que siguiendo esta posición de los Estados Unidos, que no va a pasar desapercibida precisamente por esa posición histórica, pues hace de una u otra forma que también haya una conexión, un mensaje en cadena. De una u otra forma, lo que estamos viendo también alrededor de América Latina y el mundo, Carlos, es que cada vez están restringiéndose o tomando medidas adicionales justo para evitar la difusión del COVID. Por ejemplo, a través del continente americano, hoy Brasil anunciaba restricciones adicionales al ingreso de ciudadanos de varios puntos de Sudamérica y también el cierre de playas y de bares en puntos turísticos como Río de Janeiro. Colombia también elevó hoy sus medidas adicionales de prevención. Entonces, de una u otra forma, está en sintonía lo que sucede en los Estados Unidos con lo que también tiene lugar en otras partes del mundo. Nosotros vimos nacer el coronavirus a finales de diciembre del 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Luego nos volvió a alertar el tema de Italia, el norte de Italia, Lombardía, la capital, Milán. Y ayer yo leía en varios medios de comunicación unos titulares que palabras más, palabras menos decían: Nueva York puede ser la nueva Italia. Sí. Nueva York, que es uno de los de las zonas de Estados Unidos, al igual que California, que ha reportado gran cantidad de casos, 1.800 para redondearlo el día de hoy. Sí. Ha dicho el gobernador Cuomo, estamos combatiéndolo, pero el miedo es lo que más debe tener a las personas alejadas de la realidad. Él dice: si no combatimos el miedo, el coronavirus nos va a arropar, no por la enfermedad, sino por el pánico. Las autoridades ya están asustadas y no es posible que ellos mantengan la calma frente a los ciudadanos. Ya el miedo se nota en lo político. Es un hecho y estaba incluso reflejado en parte del mensaje que entregó hoy el gobernador Andrew Cuomo, que hace también eco a lo que desde distintos puntos de los Estados Unidos se está reclamando a sectores del gobierno, y es no esconder la realidad y no esconder los hechos. Finalmente, en los hechos es que se basan las decisiones que se toman ahora de parte de los gobiernos y que se replican en mensajes para la comunidad, que está atenta a saber cómo hacer para protegerse justo en medio de un momento de crisis tan grave como el que estamos viviendo ahora, en este tiempo de tanta incertidumbre. Pero finalmente ahí va, por ejemplo, también parte del mensaje que entregaba el gobernador Andrew Cuomo al anunciar decisiones diferentes a través de su gobierno, y justo temiendo que este punto de los Estados Unidos, allí en el noreste, pueda estar consolidándose en las próximas horas, la situación más grave por cuenta de la rápida difusión del COVID-19 en todo el conjunto de la Unión Americana. Llegó también a través de declaraciones que hemos rescatado para ustedes, así que por ahora presten atención a parte de ese mensaje entregado por el gobernador Andrew Cuomo. La Reserva tiene alrededor de 12.000 ventiladores para el país. Nuevamente, solo para poner en contexto en el que estamos, tenemos alrededor de 5 o 6.000 asegurados. Necesitamos 30.000. El gobierno federal tiene 12.000. Quiero decir, esta es una mala situación. Esto es una mala situación, te lo decía. Comienza a notarse, y cuando en Estados Unidos nos dice no podemos atender esta situación, debemos poner como todo, volver a la calma para poder arrancar de nuevo. Cuando vemos que el discurso de Donald Trump, en principio, como estrategia política o como calma para la sociedad, funcionaba, a este punto ya se está viendo un tanto difícil lograr ese objetivo en particular. No solo porque son estas admisiones de una u otra forma ocultas a través de esas declaraciones, porque siempre todo este tipo de mensajes hay que leerlos en contexto. Aun cuando las medidas son muy claras, siempre detrás llevan una carga de realidad, y la carga de realidad es precisamente esa, que aun cuando las autoridades consideren que tienen el nivel de información suficiente, el extremar medidas también va en conjunción con el reconocimiento propio de que lo que se está haciendo ahora debe ajustarse, que cada día viene con su propio reto, y el reto ahora mismo es el que se denomina comúnmente como el de reducir la curva. Pero ahora en los Estados Unidos está siendo ya lo suficientemente alta, y tanto a nivel local como a nivel federal la expectativa de todo el mundo es que esas estrategias adicionales pues se calibren y sean sobre todo lo suficientemente eficientes para que allí no siga profundizándose la crisis que estamos viendo ahora, y que toma no solo pues el tema político,
el tema de la vida social, sino también el económico, que de una u otra forma ha sido muy grave, Carlos, en los últimos días, aun cuando hoy de una u otra forma pues terminó diferente. Esto solo pues a juzgar la situación del parque de Wall Street. ¿Cómo se vio hoy? Porque cuando tú dices va cayendo, y hemos reportado en los días que las caídas son bastante pronunciadas, decimos sí, se recuperó, pero venimos de una semana que fue de terror literalmente para los inversionistas, para los seguidores de la bolsa, para los corredores, incluso para nosotros, aun y cuando no entendemos y no tenemos claramente idea de qué es lo que está pasando cada vez que suena esa campana, y si no suena, y si vemos el número en rojo o si lo vemos menos tanto por ciento. Lo que estamos viendo ahora, Carlos, y este sí es el contexto que nos deja la semana de transacciones, al menos en el principal mercado financiero de los Estados Unidos, es el asunto particular de Wall Street, lo que se conocía como el rally de toda la era de Donald Trump como presidente, que llevó a escalar todo el valor del parque de Wall Street a cifras históricas, más allá de los 20.000 puntos, de los 22.000. Todas esas ganancias, por cuenta de esta crisis de COVID, en el término de una semana ya desaparecieron. Es una ventaja estratégica que tenían y ya no cuentan con ella. Eso no quiere decir que de una u otra forma pueda haber una recuperación en algún momento. Sin embargo, lo que dicen, al menos las transacciones al cierre de hoy, es que hay un balance en verde, pero no es del nivel que venía teniendo, al menos hasta la fecha. De una u otra forma, ahora lo que viene es saber si los mercados y sobre todo la confianza en los inversionistas sigue recuperándose de forma tal que puedan empezar a recuperarse progresivamente todas esas ganancias que al menos hasta ahora ya desaparecieron por cuenta de lo que hablábamos nosotros también en el transcurso de esta semana, la lucha contra ese enemigo invisible, que a pesar de ser invisible tiene efectos muy visibles, muy duros y muy reales para la economía de los Estados Unidos. Efectos que conocen las personas, por ejemplo, en estados como Nueva York, en los que se ve cómo se va apagando esa ciudad que nunca dormía y que ahora está, digamos, adormecida al menos. Eso es lo que parece y pudiera llegar a ser un poco más. Ya, de hecho, en los últimos días, en seguimiento a la restricción de la vida en los bares, en Broadway, en los cines, es este ritmo de vida de una ciudad que es tan vibrante que pueda ponerse cada vez más lento, esperando sobre todo volver a renacer. Y eso es justamente lo que distintas fuentes aseguran a NTN 24 y lo han hecho en el transcurso de los últimos días, que la expectativa es estar atentos, sobre todo seguir muy juiciosamente esas recomendaciones, pero con la esperanza de volver a nacer. A la larga, la expectativa de todos es que esta sea una mala racha que a raíz de decisiones estratégicas pues puedan controlarse y sobre todo mejorarse con el deseo de volver a regresar a la normalidad pronto. Pero pues bueno, finalmente cada día tiene su lucha, cada momento pues nos irá dictando finalmente pues para dónde vamos. 4.000 afectados, alrededor de 4.000 infectados, solo en las últimas horas, alrededor de 1.800. Sí. Es bastante difícil, pero es la situación. Y hay una promesa del presidente Donald Trump de atenderlo. Hoy alguien me comentaba y decía, cuando Trump habla, yo siento calma. Quizá ese discurso le llega a algunas personas, pero no lo veo tan claramente así. Es una realidad, Carlos, y de una u otra forma hemos mencionado también en ciertos aspectos el cambio de lenguaje de Donald Trump, que de una u otra forma, escéptico de nuevo en un principio, pero ahora su tono es diferente y ese tono es el que también habla en contexto y dice e indica la gravedad y la seriedad de las circunstancias que están viviéndose allí en los Estados Unidos, que probablemente en los próximos días seguirá habiendo un escalamiento cada vez mayor y en eso, Carlos, el dato que tú mencionabas es esencial. En el término de 24 horas, el reporte solo en Nueva York escaló casi en 2.000 nuevos casos de contagio. Es un crecimiento enorme que no puede pasar desapercibido y esto, ojo, no es el pico todavía. Estos son los primeros días en los que Nueva York empieza a reportar este escalamiento de casos y como ya se ha visto en China, en otras partes del mundo, Italia, Irán, etcétera, estos crecimientos todavía aún van a seguir indicando que la crisis, al menos por ahora, no ha terminado, que van a venir días todavía muy duros y en este conjunto es allí donde el gobierno federal pues también irá calibrando ese nivel de respuesta. De una u otra forma, de nuevo, la expectativa es que todas estas decisiones, incluyendo pues ya este escalamiento de la alerta de nivel 4 emitida por el Departamento de Estado
pueda tener algún efecto, y de una u otra forma pues que el Departamento de Estado le diga a sus ciudadanos, a los ciudadanos de los Estados Unidos en todo el mundo: no salgan de donde están, quédense allí, no vengan a territorio de la Unión Americana en este punto en particular, o de donde estén, pues también dice mucho, y es un mensaje que por supuesto no pasa desapercibido y que constituye, al menos hasta ahora, tal vez uno de los titulares más importantes. Es un mensaje muy grave el que ha enviado pues el Departamento de Estado en la tarde de hoy. El presidente Donald Trump ha tratado de bajarlo, quizá de alguna manera, hablando de unas drogas que podrían administrarse. La FDA lo ha aprobado y ese va a ser tema más adelante aquí en la tarde de NTN 24. En cuanto a lo sanitario, vamos a ir a los especialistas. Estas drogas que por años se han utilizado para combatir, entre otras enfermedades como la malaria, ¿van a servir en este caso? Eso lo vamos a analizar más adelante. Alejandro, gracias por haber estado con nosotros como cada tarde. Feliz tarde para todos. Hasta mañana. Y vamos a seguir hablando de Estados Unidos porque el coronavirus toca la política. Los representantes Mario Díaz-Balart y Ben McAdams son los primeros miembros del Congreso de la Unión Americana que dan positivo por coronavirus, un nuevo indicador sombrío de la propagación agresiva de este virus. Según un comunicado de la oficina de prensa de los legisladores el sábado por la noche, Díaz-Balart desarrolló síntomas que incluían fiebre y dolor de cabeza. Hace poco tiempo se le notificó que había dado positivo por COVID-19. El republicano por Florida dijo que se siente mucho mejor, pero ha llamado a todos los ciudadanos a tomar esta situación muy extremadamente en serio. Lo estamos citando. Vamos a revisar otra situación que también preocupa. Ocurre al otro lado del Atlántico, en Europa, porque se ha dado una cifra récord desde que apareció la nueva cepa del coronavirus a finales de diciembre. Ocurrió en Italia, donde en 24 horas, en solo un día, se registraron 475 muertos por casos de COVID-19. El gobierno italiano ha extendido el tiempo de confinamiento generalizado ante el aumento de los casos de fallecidos por esta cepa. Recordemos, son cerca de 3.000 las víctimas mortales que deja el brote allí. Una larga fila de camiones militares atravesó el miércoles por la noche el centro de la ciudad de Bérgamo, en el norte de Italia, transportando lo que veían en las imágenes: decenas de féretros de víctimas de esta enfermedad. Al parecer, la idea es incinerarlos en otros lugares debido a que el cementerio de la ciudad, allí en la región, la provincia de Lombardía, ya no tiene capacidad. Una situación que además, y también consultaremos más adelante a los especialistas, podría traer otro problema de salud pública. Vamos a seguir en Europa. Madrid ha comenzado a habilitar hoteles para poder atender a personas contagiadas con el coronavirus. El sistema de salud del país está colapsado, todo ante el dramático aumento de los casos. Vamos a ir a la capital española. Allí está Andrés Gil y nos reporta. Andrés, adelante, ya buena noche para usted. Hola, buenas tardes. En teletrabajo desde Madrid le seguimos informando, actualizando permanentemente aquí en NTN 24 sobre lo que está pasando en materia de coronavirus. España ya llega a unos 18.000 casos de contagios y ya supera las 800 muertes. De esas 800 personas que han fallecido, solo 3 son menores de 65 años de edad. Y es que la crisis en este momento, que es sanitaria, que es económica, también está centrada en el personal que presta los servicios de salud. ¿Por qué? Porque conforme pasan los días y a pesar de que lo peor todavía no ha ocurrido, pues resulta que los insumos, los equipos, los elementos de protección para el personal sanitario son cada vez más escasos. La producción no llega, el material no llega, y eso ha significado además un roce, una rencilla entre el gobierno español y en los partidos de oposición. Desde la oposición, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso, acusó al gobierno central de bloquear la entrega de esos implementos para las comunidades autónomas y le exigió al gobierno que le dé la dotación que necesitan los hospitales. La crisis de coronavirus ha despertado expresiones de solidaridad entre los partidos de la coalición de gobierno y los partidos de oposición en España. Desde el lado de los gobernantes Partido Socialista Obrero Español del presidente Pedro Sánchez y Unidas Podemos, liderada por Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, el llamado ha sido a la unidad. La respuesta por parte del Partido Popular de Pablo Casado, igualmente de los partidos Vox y Ciudadanos, también en la oposición, ha sido de solidaridad. Sin embargo, las fricciones han sido inevitables. El paquete socioeconómico que logramos aprobar el martes en el Consejo de Ministros
y que, tal y como explicó el presidente del Gobierno, supone la mayor movilización de recursos económicos públicos y privados de nuestra historia reciente. Estamos hablando de 200.000 millones de euros, lo cual supone casi el 20% del PIB de España. Nos enfrentamos, señorías, a un reto sin precedentes. Una pandemia desconocida que se ha propagado con insólita rapidez por todo el planeta. Una amenaza para la salud pública global que no entiende de fronteras, ni de colores, ni de idiomas. Un desafío extraordinario que nos obliga a tomar medidas excepcionales. Ayer, mientras en el Congreso de los Diputados el gobierno español recibía una mezcla de respaldo y reclamos desde la presidencia de la Comunidad de Madrid en manos del Partido Popular, le hacían una dura demanda al Ejecutivo por falta de insumos y recursos para atender a los enfermos en la provincia capitalina, la más afectada por el virus. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mediante una carta acusó al gobierno de bloquear la llegada de elementos de protección para el personal sanitario. Dijo que en 48 horas no han llegado mascarillas y exigió lo básico. Díaz Ayuso le pidió al Ejecutivo Central 70.000 kits para hacer pruebas, 130.000 trajes, 60.000 gafas de protección, 12 millones de mascarillas quirúrgicas, 123.000 mascarillas respiratorias, 7.000 cajas de guantes y 586 respiradores. Además, reclamó la contratación de 3.500 funcionarios entre médicos y enfermeros para poder seguir enfrentando al coronavirus. Al tiempo, tras el mensaje dirigido por el rey Felipe VI anoche en la televisión, con un llamado a la esperanza, a la unidad y a la resistencia, en sus redes sociales el partido Podemos, parte de la coalición de gobierno español, respaldaba una iniciativa para hacer cacerolazo al discurso del monarca. Precisamente el personal de salud ya empezó a ser afectado en materia de víctimas mortales por cuenta del coronavirus. Se trata de una enfermera de 52 años en País Vasco. La mujer resultó positivo y estuvo hospitalizada durante los últimos 6-7 días en unidad de cuidados intensivos, y anoche, miércoles, las autoridades del País Vasco confirmaron tristemente el deceso de esta persona. Esta tarde hicimos un nuevo recorrido con nuestro equipo de NTN 24 por el centro de la ciudad de Madrid y encontramos lo que ha habido durante la semana: desolación, locales cerrados, la ciudad paralizada, el comercio paralizado, la economía paralizada. Y encontramos también a muchos policías ejerciendo control sobre las personas que circulan por la ciudad. Recuerden ustedes que en España no está permitido circular por las calles, sino en algunas contadísimas excepciones. Por ejemplo, si la persona va a trabajar o si va a conseguir víveres, pero en general está prohibida la circulación. Así que encontramos esta labor de la Policía Municipal de Madrid controlando a las personas que estaban en la calle. También la policía y la Guardia Civil Española durante los últimos días han hecho incautaciones por lo menos de 120.000 unidades de mascarillas, gafas de protección, guantes, batas de protección que le sirven al personal médico. Este material estaba en bodegas o en aeropuertos de la capital y de otras ciudades. Al quedar en control de las autoridades, va a ser puesta a disposición de los servicios sanitarios para que pueda ser utilizado como corresponda. La economía preocupa, por supuesto, y mucho aquí en Europa como efecto de este coronavirus. Por lo menos 2.5 billones de euros tendrán que invertir tanto los gobiernos como las autoridades monetarias europeas para tratar de paliar, de controlar un poco los efectos económicos de esta enfermedad. La doble realidad de los daños a la salud y los golpes a la economía por el coronavirus encierra una clara paradoja. Mientras las dolorosas cifras por contagios y muertes a causa del coronavirus se mueven en miles o cientos de afectados, su inclemente impacto sobre la economía obliga a la movilización de sumas expresadas en millones o billones de euros. Los datos globales este jueves indican que van alrededor de 220.000 contagios, más de 8.000 muertes y cerca de 100.000 recuperados. En países como España hay alrededor de 18.000 infectados y casi 800 fallecidos. La respuesta de las economías europeas ha obligado a movilizar millonarias cantidades de euros para tratar de contener el descalabro económico. Hoy el Banco Central Europeo anunció una inyección de 750.000 millones de euros. España dispuso el desembolso de 200.000 millones de euros para afrontar el batacazo. La cifra significa el 20% del Producto Interno Bruto Nacional en un país que creció en su economía 2% el año pasado y que en 2020 teme perder algo de ese crecimiento. Solo en la Comunidad de Madrid, los primeros cálculos indican que las pérdidas llegarán a 1.200 millones de euros por la parálisis y por el confinamiento. El paraguas ha sido abierto por todos los gobiernos. Francia alista 300.000 millones de euros, Reino Unido anunció 360.000 millones y Alemania tiene listos 500.000 millones de euros. El bloque continental apunta a salvar sus economías, principalmente protegiendo las empresas, apoyando a las familias, garantizando los servicios básicos, cuidando las cadenas de producción y preservando los puestos de trabajo que también podrían perderse por millones.
Y para despedir esta información de la tarde de NTN 24, pues tengo que contarles algo que vimos hace unas horas. A las 7 de la tarde, los vecinos de varios edificios, de balcón a balcón, de ventana a ventana, como no pueden salir, entonces decidieron hacer gestos, saludarse, enviarse saludos, enviarse abrazos, entonar canciones, compartir señas, por lo menos para sentirse acompañados, para darse ánimo entre sí. Y a las 8 de la tarde, lo cual ya es tradicional, el aplauso nuevamente generalizado para el personal sanitario, para las personas que siguen prestando el servicio a pesar de la dificultad y a pesar del riesgo que esto conlleva para su propia salud. Es la información desde Madrid, aquí en el teletrabajo, desde la casa. Es la información que tengo para la tarde de NTN 24. Sigan ustedes. Gracias, Andrés. En la casa, resguardado, cumpliendo, como han dicho las autoridades españolas, esta cuarentena para tratar de ponerle ese cerco y frenar en territorio español el contagio del coronavirus. Vamos a ir, o nos vamos a quedar mejor, en España para hablar con Hipólito García, es médico internista, especialista en urgencia. De Madrid nos atiende, doctor. Buena tarde en el continente, buenas noches para usted. Sí, buenas tardes, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, agradecido porque nos haya atendido. Hay alrededor del tema del coronavirus cada día nuevas dudas, cada día nos arropa más la incertidumbre por saber de esta cepa. Pero en lo particular yo quisiera comenzar con usted, como comenzó el reporte de Andrés, y es a propósito de la situación clínica en Madrid, de la situación de la disponibilidad de camas para la atención médica. Usted, siendo pues lo más franco que pueda, ¿es así de grave como nosotros desde acá lo podemos ver? Es correcto. Estamos desbordados de trabajo. Como ustedes bien saben, el 80% de la población no sufre síntomas importantes, el 80% de los infectados no sufre de síntomas importantes por la infección del COVID-19, pero ese 20% que sí sufre de la infección, muchos de ellos se complican con enfermedades respiratorias y estos casos han superado la capacidad estructural que tienen los hospitales, tanto en Madrid como en España. Hemos tenido, se ha habilitado salas de quirófanos, de recuperación, se han cambiado todas las salas de hospitalización que eran las electivas y las cirugías electivas se han suspendido para poder atender solo pacientes COVID, porque tenemos demasiados pacientes complicados desde el punto de vista respiratorio. Leíamos en medios españoles que se está contratando a estudiantes de medicina, incluso a médicos ya jubilados, también a algunas personas recién tituladas para poder cubrir la demanda, porque se hace insuficiente el personal médico que estaba activo en territorio español para poder hacer frente al coronavirus. ¿Es así? ¿Usted ha tenido la oportunidad de compartir con estas nuevas personas? Escuchábamos también el testimonio de una doctora, creo que en Albacete, y ella decía, los especialistas de aquellas afecciones, patologías que no son comunes ahora, que no se están atendiendo o que son electivas, han pasado a ser los residentes. Sí, es correcto. El ministerio habilitó una serie de profesionales para atender la crisis. Estamos agotados, estamos doblando guardias, estamos trabajando horas adicionales y esto amerita, y todavía la epidemia no ha llegado al pico, lo cual estamos empezando nosotros a ver esta serie de complicaciones, y te imaginarás con esta gran cantidad de pacientes y de complicaciones se necesita mucho más personal sanitario. En general se han incorporado inclusive personas que están en fase de reconocimiento, que son profesionales extracomunitarios, se les está dando la facilitación y acelerar la acreditación para que puedan trabajar como voluntarios en algunos casos y como médicos de planta y de choque en las áreas de urgencias. Esto es necesario y todavía va a necesitarse mucho más gente. Las enfermeras están agotadas, las enfermeras que trabajan en otras áreas empiezan a trabajar en las áreas de intensivos. O sea, esto es una situación muy compleja,
que Italia va al frente desde el punto de vista de la experiencia de lo que estamos viviendo, y para mí es muy importante que ustedes nos hagan esta entrevista porque soy venezolano y quiero que se entienda en América que esto no es una situación alarmista ni nada, esto es una realidad. Aquí mueren muchísimas personas. La mortalidad actualmente acá, ya debemos llegar mañana cercano a los 800 fallecidos en España, y ya Italia dobló la mortalidad, ya pasó por encima de la mortalidad de China. O sea, esta situación es... Doctor, diga. La información se actualiza minuto a minuto. No va a esperar hasta mañana. Hay en este momento 832 muertos en territorio español, según la última información de las autoridades sanitarias, que reportan 18.000 casos confirmados de COVID-19 ahí en ese territorio. Sí, ciertamente. Bueno, yo estaba ahorita trabajando y no vi la última, pues estábamos de guardia. Fíjate que eso, los 18.000 casos, son casos que nosotros estamos haciendo, los que están hospitalizados, los que hacen contacto con los centros sanitarios, porque muchísimos pacientes estamos enviando a casa con síntomas COVID, que son fiebre, tos, dolor de garganta, que no están en gravedad, que nosotros no le estamos haciendo las pruebas serológicas. O sea que el volumen de pacientes y el volumen de contagios es muchísimo mayor. Cuando ustedes van a prestar ese servicio y se dice se van a habilitar hoteles como centros para la atención, porque se ha visto desbordado todo el sistema sanitario en territorio español, ¿cómo se maneja eso? Y si nos lo puede explicar para tener claridad y calma frente a que algún familiar de alguien en América Latina lo estén atendiendo en España y digan, lo van a atender en un hotel. ¿Se toman las medidas de asepsia? ¿Esa parte se cubre para poder atender a las personas en esos espacios? Sí, claro. Eso, o sea, lo que tienen que garantizarle, o sea, tú vas a poner un paciente ahí es precisamente para tratar de recuperarlo, y entonces se toman las medidas y se ubican. Acuérdate que los pacientes que vayan a esas áreas son pacientes que no deben estar tan complicados. Entonces se está dejando los hospitales terciarios o con alta tecnología para atender a los que estén mucho más complicados. Esto es una situación de emergencia. Veremos cómo sucede. La experiencia no la hay, y por esa razón no podemos garantizar absolutamente nada, pero la necesidad obliga. Pues los flujos dentro de los hospitales cambió radicalmente. La gente no puede visitar a sus familiares. Aquí hay pacientes que están en una habitación, que son ancianitos y probablemente inclusive pueden hasta fallecer solos dentro de su habitación porque su familia no los puede acompañar. O sea que la situación es muy grave, muy difícil, y bueno, y aquí se concientizó la situación y por fin ya la gente está en casa, se limitaron las actividades, y eso es lo que más podemos hacer por una epidemia o esta pandemia que tenemos actualmente, que es evitar el contacto humano a humano. Eso hay que tratar en lo posible de alejarlo porque no tenemos la solución terapéutica. Hay productos que pueden ayudar o coadyuvar a mermar la complejidad del caso, pero no resuelven el problema, y la vacuna no va a estar a corto plazo. O sea que esto, lo más importante en este momento es el distanciamiento social, la concientización del ciudadano de que debe estar en casa y debe evitar ese tipo de contacto, porque no solo contagias a uno, te enfermas tú, pero contagias a otro también. Usted dice, no tenemos la solución, pues porque no se conoce mucho del coronavirus. Conforme va avanzando, conforme va creciendo el número de contagiados, se va estudiando científicamente. Pero hoy el presidente de Estados Unidos hablaba de algunos medicamentos, por ejemplo, uno que se utiliza o se utilizó durante tiempo para contener la malaria. Él decía, esto puede ser un paliativo. Desde el punto de vista científico, de lo que ustedes conocen en medio del estudio constante de esta nueva cepa del coronavirus, ¿podría estar acertado el uso de esos medicamentos? De hecho, los estamos usando acá en Europa y ya los usaron los chinos, ¿ok? La cloroquina y la hidroxicloroquina, a la cual se estaba refiriendo, y a los antirretrovirales ya se están usando de rutina a los pacientes hospitalizados que estén graves acá, ¿ok? ¿Pero se usan para qué, doctor? ¿Se utilizan para atender lo que son los síntomas que presentan o puede ir a atacar el virus?
él inhibe parcialmente la replicación del virus porque produce algunos cambios dentro de la célula de pH y modula lo que se llama la inmunorespuesta de nosotros, evitando el agravamiento del paciente. ¿Okay? Estos son productos de muchos años de desarrollo, que como tú bien lo decías, que son antimaláricos, los estamos usando, ayudan un poco, pero quiero que estén claros, eso no cura la enfermedad, no mata el virus, lo atenúa, evita su replicación y modula la respuesta de la hiperinflamación que genera la infección por el virus, ¿correcto? Y eso ya nosotros acá lo estamos usando básicamente en los pacientes graves, y en China lo usaron también y lo están usando en Italia también. Eso es un producto que nos va a ayudar, pero no va a resolver el problema, no es la panacea para resolver el problema. Mientras tanto, doctor, mientras el panorama con el que empezamos era crítico y triste además, y hay una posibilidad de ir atendiendo para mermar por lo menos un poco lo que es el efecto del coronavirus. Mientras tanto, ¿qué? Y quiero ir ya a lo que usted hace en su día a día, al contacto que tiene con pacientes infectados y lo que les dice. Usted llega y ve a un paciente con coronavirus que quizá puede sentirse como cerca de estar mal a propósito de lo que puede escuchar, de las personas que van muriendo. ¿Qué le dice usted en ese día a día a estas personas? Mire, primero comprender al ser humano que le tiene el miedo a lo desconocido. Hemos tratado de concientizar la importancia del virus, pero tampoco podemos generar un pánico colectivo. Si tú minimizas a la enfermedad, la gente no te hace caso y no se queda en la casa. Pero si la exacerba, la gente pierde el control de sí mismo. Entonces nosotros tratamos de hablar con los pacientes y explicarle, educarle cuáles son las condiciones, qué es lo que produce el virus, entender que más del 80% se va a curar y no le va a pasar nada. Inclusive que los que tienen síntomas del 20%, muchos de ellos van a salir bien para su casa, y que si tiene dificultad respiratoria, que se compromete desde el punto de vista respiratorio, acuda al centro. Nosotros casi quedamos de alta casi todos los pacientes de los que no tienen la sintomatología importante. Tenemos que hacer un choque, un triaje importantísimo para evitar que estos pacientes colapsen los servicios. No los puedes hospitalizar, lo que puedes hacer es educarlos, ¿okay? Le damos instrucciones muy claras de cómo hacer su día a día dentro de su casa, con las habitaciones, cómo airear las habitaciones, cómo limpiarse, de cuál cosa evitarlo. Creo que los medios de comunicación han sido muy importantes en este diseño para que la gente yo creo que aquí ahorita lo más importante es información y educación. Los científicos harán, los virólogos, los que hacen la secuencia genómica, buscaremos las mutaciones, si las hay, todas estas cosas, pero en el principio los humanos somos los protagonistas más importantes de este tema, y lo más importante es evitar esa contaminación humano-humano. Creo que América, que ustedes son muy oídos y son muy vistos allá, tiene que concientizarse que eso es importante, el distanciamiento social, el quedarse en casa. Doctor, cuando usted ve a una persona recuperarse, ¿usted nos puede describir cuál es este proceso que se da para que una persona vaya a casa? Usted lo dijo, tenemos miedo a lo desconocido, tener los síntomas y acercarnos a algo que se pueda parecer a perder la vida es algo que nos puede deprimir, nos puede afectar incluso en la misma enfermedad que estamos padeciendo. Claro. Es muy regular tener a un paciente que tenga los síntomas, que pase este pico del coronavirus en su contagio y luego simplemente pasa y vuelve a casa sin mayor problema, sin secuelas y con la tranquilidad de haber superado este episodio? Sí, con una felicidad, les ves la cara a los recuperados y es otra persona, o sea, y hacen su transmisión a los otros. Mira, me salvé, mira, no fue tan, o sea, me pude salvar. Estamos hablando de los complicados, está claro. El 80% ni siquiera se dio cuenta que tuvo el virus. Pero estos que tuvieron esas complicaciones son gente que sienten una nueva vida porque pensaron que podían morir.
la experiencia es para nosotros muy gratificante, porque estamos viviendo momentos muy duros para nosotros, que es estar agarrándole la mano a un ancianito, a una persona que sabemos que va a morir porque no tiene la posibilidad técnica ni física de poder rescatarlo, porque su pulmón no va a responder y va a morir. Eso nos pasa día a día. Pero no es tan grave, doctor, o sí, usted nos saca de esa duda que toda persona mayor de 60 años tiene o contrae el virus, inmediatamente significa un riesgo inminente de muerte. ¿Es así? No. O sea, pacientes, tú pudieras hablar, o sea, si tú hablas de lo que está sucediendo ahora, para usar números, ejemplo, si 100 personas tienen el virus, 80 no les pasa nada, 20 se infectan y entre 3 y 4 pueden morir, ¿ok? ¿De cuáles son estos 3 o 4 pacientes que mueren? La gran mayoría es un paciente mayor de 75 años con comorbilidad. ¿Ok? No es que no haya posibilidades de que alguna persona menor de esta edad fallezca. Y inclusive hay gente, muchos menores que han fallecido. Y en el área de nosotros, recientemente, el día de ayer, murió una enfermera de 50 años con COVID. Y un agente policial también con COVID. Pero son 2 casos o 3 casos de 50.000. Entonces, realmente, la letalidad de esta enfermedad no es 3 o 4%, porque lo que estamos hablando es 3 o 4% en base a los 18.000 diagnosticados. Pero acuérdate que son mucho más porque no tenemos serológicamente comprobados los otros. Cuando es el 2% de mi familia es mucho, pero es más o menos eso, ese es el índice que se está manejando hasta ahora. En Italia ha subido muchísimo porque se les ha hecho a los pacientes y ha fallecido pacientes de mucha edad. Pero yo puedo hablar sobre la experiencia de nosotros acá y hay un gran porcentaje que se recupera. No subestimemos la enfermedad, pero tampoco entremos en el pánico de que el que nos dé el coronavirus nos vamos a morir. ¿Entiendes? Y a lavarse las manos, doctor, y a lavarse las manos constantemente, que eso reduce en un 50% la posibilidad de contagio. Muchísimas gracias a Hipólito García, un médico internista venezolano que está trabajando en Madrid, parte de esos talentosos médicos que se han formado en territorio venezolano y que están colaborando para que este cerco se levante, para que se pueda frenar la pandemia, para que el contagio sea mucho menor y que esa curva de la que se habla cada día se aplane y sean menos cada vez los contagiados. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Y vamos a cerrar esta revisión de lo que está sucediendo en Europa con la información de Mónaco. El príncipe Alberto II es el primer jefe de Estado con coronavirus. El príncipe dio positivo, dice en su estado de salud, no supone ninguna preocupación, así lo ha anunciado el Palacio Real. El príncipe Alberto se realizó las pruebas a principios de esta semana y, citando lo que es el comunicado oficial, sigue trabajando desde su despacho allí en el Principado de Mónaco. Alberto II tiene 62 años. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas de Twitter. Allí están apareciendo en pantalla, siempre con información que se actualiza minuto a minuto conforme avanzan los planes, los operativos, las medidas alrededor del mundo para frenar el coronavirus. Mi cuenta personal, @CarlosAFigueroa. Allí con gusto voy a leer sus comentarios. Al regreso, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué medidas se están tomando? Además de la noticia con la que iniciamos el programa, que es elevar a nivel 4 la alerta de viajes para los estadounidenses. ¿Qué más está sucediendo en la Unión Americana? Les contamos en solo segundos. Ya regresamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. Son las 5:51 en la costa este de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo hoy que 3 medicamentos con los que están siendo tratados pacientes con coronavirus en la Unión Americana están dando resultados, dice, muy alentadores. Entre ellos está la cloroquina, un fármaco que ha sido utilizado para combatir otras enfermedades como la malaria, también la artritis. Hemos escuchado al especialista en la primera parte del programa decir en Europa también se está utilizando y también está dando
buenos resultados. Vamos a la capital de Estados Unidos con Stephanie Ochoa, que tiene el reporte. Adelante, Stephanie, buena tarde para ti. Muy buenas tardes desde la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Los trabajos de investigación médica avanzan a marchas forzadas. Sin embargo, hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la utilización de cloroquina en pacientes que presentan síntomas de COVID-19 han dado resultados alentadores. Por ello, se autoriza su distribución bajo prescripción médica. Ya actualmente en los Estados Unidos se puede hacer uso de este medicamento. Sin embargo, ante la contingencia actual, se pone en marcha esta serie de pruebas para que la población tenga acceso y en todo caso pueda presentar mejorías en los síntomas o en caso de ya tener la infección, pues avances en materia de salud. El mandatario habló esta mañana y esto fue lo que dijo. Un medicamento llamado cloroquina, y algunos le agregarían hidroxicloroquina. Es un medicamento común para la malaria, también es un medicamento utilizado para la artrosis fuerte. Es un medicamento que ha sido utilizado de formas muy diferentes y ha mostrado resultados muy alentadores en sus primeras etapas. Vamos a hacer que ese medicamento esté disponible casi de inmediato y es por eso que la FDA ha sido tan grandiosa. Las autoridades de salud exhortan a la población a seguir los lineamientos en materia de salud para evitar la propagación de este virus. Además, el gobierno federal mantiene comunicación con cada uno de los gobernadores de las entidades de este país para determinar medidas locales de ser necesarias. Desde Washington, D.C. para NTN 24, Stephanie Ochoa. Gracias, Stephanie. Las tiendas de armas en los Estados Unidos están registrando un aumento en sus ventas, dicen, debido al temor ante posibles disturbios sociales en medio de la crisis por el coronavirus. Algunos lugares han visto reducido el inventario al punto que están limitando la venta de municiones. Sobre este tema nos amplía Paola Serna desde Miami. Paola, adelante, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, el temor a que cambien las regulaciones para la compra y venta de armas y también la necesidad que algunas personas han reflejado de defenderse frente a lo que está ocurriendo con el coronavirus ha motivado el incremento de la venta de armas en varios estados de la Unión Americana. De acuerdo con la NRA, hay muchas nuevas personas que antes no habían tenido un arma, que están aplicando y que están comprando armas en las tiendas o a través de la internet en los sitios autorizados. Incluso ha llegado el punto que en algunas armerías están limitando las municiones que las personas pueden adquirir. Personas que no necesitan un arma y nunca la han necesitado y por la histeria colectiva que hay, están comprando armas por si acaso. No sé si es que vienen los Walking Dead. La gente no va a poder comprarlas después, así que esta es su oportunidad para hacer compras en masa si lo desean. Durante todo el año hemos vendido más que en los años pasados. Yo llevo haciendo gun shows por 7 años y he visto que sí, que ha subido. De acuerdo con el sitio de venta de armas y municiones Ammo, que opera a través de la internet desde el 23 de febrero al 4 de marzo, se ha presentado un aumento en las ventas de un 68% comparado con 11 días atrás. La información desde Miami, Paola Serna, NTN 24. Gracias, Paola. Tiempo de una nueva pausa aquí en la tarde. Al volver, en Venezuela se sigue cumpliendo el aislamiento total, la cuarentena ordenada por el régimen de Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional sigue mirando atentamente lo que ocurre, particularmente sobre los servicios públicos. Por una parte, la deficiencia constante y por otra, el aumento en las tarifas. Todo ocurre en medio de la crisis por el coronavirus. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. La escasez de agua en Venezuela agrava la emergencia generada por el COVID-19. Sectores pasan hasta 2 meses sin recibir el servicio. Desde el Parlamento denuncian que el 80% de los ciudadanos no recibe
este servicio de forma regular. Con cisternas se surten comunidades para que los ciudadanos mantengan limpios sus hogares. El llamado sigue siendo a lavarse las manos y desinfectar la ropa, las superficies, objetos de uso diario. Hacerlo se complica en territorio venezolano. Luis Laya nos cuenta desde Caracas. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela la escasez de servicios públicos como por ejemplo el agua evitan y dificultan el combate del coronavirus COVID-19. Así lo aseguran las autoridades desde el Parlamento venezolano. Al menos el 20% de los hogares recibe agua entre 1 y 3 veces a la semana, mientras que el 80% restante en muchos de los casos ni siquiera recibe agua hasta por 2 meses. Es la escasez. Señalan que esto pudiese agravar la emergencia. Por eso autoridades han comenzado a llevar agua con cisternas a distintas comunidades para intentar mantener la higiene. Hay zonas en Venezuela que pasan 2 meses y no tienen agua. Hay zonas en Venezuela que en estos momentos no tienen agua, mucho menos electricidad. Pasan 6 horas sin electricidad, 8 horas sin electricidad, 12 horas sin electricidad. Las condiciones de salubridad en Venezuela están en entredicho ante la llegada del COVID-19. La escasez del suministro de agua en el país preocupa a las autoridades. Desde el Parlamento denuncian que el 80% de los ciudadanos no recibe agua de forma constante y el 20% restante tiene racionamiento. Solamente el 20% de la población recibe agua de manera no permanente, no constante, pero hay un 80% que está padeciendo de la escasez de este vital líquido. Hay zonas en la Gran Caracas que recibe el líquido, que recibe el agua media hora al día, 15 minutos al día, y esa es la solución que le han podido dar a Caracas. Ante esto, las autoridades municipales han comenzado un plan de contingencia para llevar agua a las comunidades. Instan a los ciudadanos a lavarse las manos y mantener la higiene para evitar contagios. No podemos decirle a la gente que se lave las manos si no tienen agua. Como les dije, estamos ya iniciando conversaciones con la nueva directiva de Hidrocapital. Ayer Protección Civil Nacional nos prestó una cisterna de 40.000 litros y trabajamos con nuestras cisternas también. Hicimos 8 viajes alrededor del municipio y llevamos agua a todos los lugares donde no había llegado. Además, denuncian que la calidad del agua que llega a los hogares cuando hay suministro no siempre es buena. Por eso intentan apoyar a las personas. Recomiendan el uso de alcohol o antibacteriales para lavar sus manos. El olor no es el conveniente, no es el adecuado, el color no es el adecuado y la verdad es que no son las condiciones sanitarias que debe tener el agua potable. Pero el deber ser es que el agua llegue de manera regular, por el grifo, que la persona abra el grifo y tenga agua, no que tengamos que traer cisternas. Pero mientras tanto estamos haciendo lo que debemos hacer. Desde el Ejecutivo y todos los niveles públicos, las autoridades continúan haciendo un llamado a que las personas cumplan la cuarentena que intenta frenar los contagios. Prohíben estar en las calles. Aquel que no tenga que estar fuera de su vivienda, que por favor no esté. Salgan, compren los insumos necesarios y regresen a sus viviendas. En Venezuela intentan extremar las autoridades las medidas de higiene y evitar los contagios. Por esto ha sido de uso obligatorio el tapabocas. También en algunos de los casos se necesitan guantes para poder estar en distintos operativos como estas entregas de agua. Se llama a los ciudadanos a que no salgan de sus casas si no es para algo estrictamente necesario como comprar alimentos, medicinas o acudir al médico. También exigen no solamente el uso de tapabocas, sino que en las distintas colas para estos operativos se guarde 1 metro de distancia y se mantengan las medidas de higiene y seguridad. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y la alerta en Venezuela se ha encendido por la condición de salud de los presos políticos ante el creciente avance de contagios de COVID-19. Son alrededor de 316 los presos políticos reportados por distintas organizaciones no gubernamentales. Sus familiares piden que se le apliquen medidas cautelares para que ellos puedan salir. Temen que ante las pésimas condiciones de reclusión puedan contraer el virus y poner en peligro sus vidas. Denuncian que no los pueden visitar, no pueden llevarle alimentos, tampoco medicinas. Muchos de ellos tienen patologías preexistentes y por ello sus familiares se alertan. Recientemente se conoció que en una de las sedes de la policía política, conocida como el Helicoide en el oeste de Caracas, 4 personas resultaron contagiadas. Se trata de 4 policías que funcionan como custodios, pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana.
Este video estaba colgado en la cuenta de Twitter de Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos, directora ejecutiva del Instituto CASLA, y habla precisamente de eso, de la preocupación de familiares pidiendo que puedan ver a sus seres queridos, que puedan saber cómo se encuentran y conocer su estado de salud a propósito de ese temor que hay alrededor del mundo por el COVID-19. Y precisamente Tamara Suju está con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias por atendernos. Bienvenida. Ok, bueno, gracias a ti, Carlos. Hemos visto esta petición, hemos visto el video que está allí colgado en tu cuenta de Twitter y nos alerta la situación de los presos políticos. Sabemos que es delicada y quiero hablar sobre eso, pero antes hay que conocer, reconocer y además informar a nuestra teleaudiencia cómo es el sistema penitenciario en Venezuela en general, no solo para quienes están detenidos por causas políticas, no solo para quienes se detienen por haberse expresado, sino por cualquier ciudadano que en algún momento cometió un error, está en un centro carcelario y también está en riesgo de contraer este y muchísimos otros virus, porque las condiciones son, por decirlo menos, infrahumanas. Mira, es así. Es decir, la situación en las cárceles venezolanas en general es terrible. Conocemos de presos que han muerto por tuberculosis, de presos que han muerto por falta de medicinas, por falta de atención médica, incluso de presos que han muerto desnutridos por falta de alimentación. Y es en todas las cárceles del país. Es decir, no hay ningún tipo de asepsia, no hay buena alimentación, no hay un sistema que les garantice lo mínimo que es la vida, que es la atención médica oportuna. Y incluso las últimas semanas supimos de varios presos que murieron por tuberculosis. Imagínate ahora que llega este terrible virus que hay mundialmente y que Dios no quiera llegue a las cárceles de nuestro país, porque cualquier persona puede llevar el contagio, es decir, cualquier persona puede, incluso los propios custodios pueden llevar el virus a las cárceles del país, ¿no? ¿Cómo van a atender esta emergencia? ¿Qué pasaría en Venezuela si esto ocurriera? Yo no quiero ni imaginarme la mortandad que habría en las cárceles venezolanas. Primero, esperar que eso no ocurra, eso es lo principal. Rogar porque esa no sea la situación. Hablamos de los centros penitenciarios, de esas estructuras que fueron concebidas para ello, pero también llaman la atención aquellos que son centros de retención. Celdas que están habilitadas en sedes de la policía o aquellos espacios, por ejemplo, lo mencioné al principio, la sede del Helicoide, que es la policía política al mando del régimen de Nicolás Maduro, o la Dirección de Contrainteligencia Militar. No son espacios que fueron hechos para llevar allí a personas privadas de libertad, son utilizadas por el régimen porque los presos políticos ya, y diciéndolo muy coloquialmente, ni siquiera caben en las cárceles. Así es, Carlos. Es que no solamente son los centros de retención, yo creo que es todo el país, porque todo el país está dentro de una cárcel, en el sentido de que no tienen medicinas, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen alimentos y por lo tanto son una población vulnerable, ¿no? En el caso de estos sitios de retención siempre hemos sabido que hay hacinamiento, que las condiciones de salud, las condiciones de higiene son las peores, que no tienen agua, que no tienen asepsia, que no tienen para limpiar, para productos de limpieza. Y por lo tanto, mira, es lo que te decía, ¿no? Es como el tema de los hospitales. No hay, Venezuela no está preparada en este momento para la llegada del coronavirus, diga lo que diga el régimen de Maduro. Dios no quiera que esto se propague en Venezuela, porque yo creo que sería una gran tragedia, Carlos. En el caso de los presos políticos, y ahora sí hablando específicamente de estas personas que están aisladas, que sus familias no los pueden ver, que no saben qué está pasando con ellos, ¿cómo saber si están contagiados? Tomando en cuenta que en la sede de la policía política hubo 4 policías que fueron diagnosticados y no sabemos con quién tuvieron contacto estas personas. Los familiares denuncian, ni siquiera les permiten verlos, ni siquiera les permiten pasarle algún alimento o alguna medicina. Ese es el drama de la familia de los presos políticos en este momento.
al tener a todos sus familiares incomunicados. Les han quitado la visita, les han prohibido a los familiares llevarles alimentos y medicinas, están hacinados, por ejemplo, los presos del DIGESIN, de los que están en Boleíta, hacinados en 3 sótanos, es decir, enterrados bajo tierra, sin aire ni sin ventilación natural, sin luz, sin, por supuesto, en celdas muy pequeñas donde comparten varios y están totalmente, como te decía, incomunicados, sin llamadas telefónicas, sin que los abogados puedan saber nada de ellos, sin que la familia sepa nada de ellos. Es decir, en este momento no saben en qué condiciones están sus detenidos. Les han prohibido, como te dije, la visita no solamente en el DGCIN, también en Ramo Verde, en el helicoide. No pueden los familiares saber en qué condiciones están. Hay presos que están muy enfermos, que tienen patologías anteriores, que son diabéticos, que son hipertensos. ¿Quién les garantiza a ellos esas medicinas en este momento? ¿Quién les garantiza una dieta a los que tienen dieta especial, por ejemplo? ¿Quién les garantiza que les van a dar la comida que ellos necesitan? Nosotros sabemos que la mayoría de los presos políticos reciben comida, primero, descompuesta, segundo, en muy poca proporción, por eso que han bajado tanto de peso, porque los que le dan es muy poco, es incluso medido en gramos, ¿sabes? Entonces, ¿cómo sabemos que están bien hidratados? ¿Cómo sabemos? Ellos alegaron que tenían las visitas prohibidas porque las visitas podían llevar el coronavirus. ¿Cómo sabemos que los custodios no la tienen? ¿Cómo sabemos con quién tratan, con quién se ven, a quién le dan la mano, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que han tomado para que realmente haya esa prevención para que los presos políticos no se contagien, ¿no? Y además, en las condiciones infrahumanas en las que están, porque no es que están en las mejores condiciones donde hay cárceles limpias, con agua, bien mantenida, no, están en las peores cárceles que pueden haber en América Latina. Entonces, los familiares realmente están muy preocupados por la vida de los presos políticos. ¿Qué ocurriría si hubiera una epidemia dentro de la cárcel, no? ¿Y qué ocurriría, Tamara, con aquellos que tienen enfermedades preexistentes? Y lo digo porque nos has comentado, sus familiares piden poder llevarles los medicamentos, si no es posible, no les permiten la entrada. Y frente a esas personas y de lo poco que se conoce, de lo poco que se ha estudiado de esta nueva cepa del coronavirus, ataca a esas personas que tienen otras patologías. Mira, te puedo comentar una cosa. Los presos políticos del DGCIN, los que tienen mayor tiempo detenidos en los sótanos, es decir, los antiguos, los llamados comandos, ¿no? Por ejemplo, los del caso de los drones que están dentro del DGCIN. Hay un caso, por ejemplo, el general Hernández de Acosta, que ha sido operado 3 veces del colon y necesita una dieta especial y es hipertenso. Por ejemplo, el caso del capitán de navío de la Sota, que también es hipertenso. Es decir, hay varios que por estar tanto tiempo debajo de la tierra, enterrados, sin aire, como te decía, sin ventilación natural, incluso asfixiándose en este momento en esos sótanos 3 que se inventaron nuevos, donde hay 16 celdas y los tienen hacinados en celdas 2x2 de a 4 personas, que yo no sé ni siquiera cómo pueden convivir en una celda 2x2 esas 4 personas con un pozo séptico en el medio. Imagínate tú estar en una caja con una ventanita en el medio por donde te pasan la comida las 24 horas del día, en un sótano 3, sin aire acondicionado, sin luz. ¿Cómo es la respiración de esas personas? La mayoría de estos presos que ya tienen más de 1 año en estas condiciones, ya tienen todos afecciones respiratorias, ya todos han presentado problemas respiratorios de asfixia, que se asfixian. Incluso algunos de ellos hasta llegan a perder el conocimiento del calor que les da, de la falta de aire que tienen, ¿no? Entonces, ¿en qué condiciones están? En las peores condiciones en las que se puede estar cuando se está enterrado bajo tierra en una celda 2x2. Es lamentable. Ahora, Tamara, hay 315 aproximadamente presos políticos en este momento, según reportan organizaciones no gubernamentales.
en un momento en el que el mundo está pensando, sufriendo el coronavirus. Y en Venezuela se piden medidas cautelares para estas personas detenidas por causas políticas y no se otorgan. Hasta el momento no ha ocurrido, pero mucho peor, se está deteniendo a quienes alertan sobre las condiciones deplorables, sobre la desidia, sobre la falta de atención, a los médicos que dicen que hay más casos sospechosos, pero que no hay cómo atenderlos. Ellos también forman parte o van a pasar a formar parte de esa larga lista de personas detenidas simplemente por decir y alertar lo que está pasando en Venezuela. Mira, está deteniendo a los doctores, a los enfermeros, porque son unos criminales, Carlos. Es decir, el régimen se le avecina una gran tormenta, y se le avecina porque los venezolanos no tienen, primero los mandaron para sus casas, en donde no tienen agua ni luz, en donde no tienen productos de limpieza para mantener sus casas asépticas, donde no tienen dinero para comprar comida y se fueron sin cobrar. Esta semana no cobran, esta semana están en sus casas sin cobrar, donde no tienen reservas alimenticias para pasar una situación de pandemia como la que se está viviendo en el mundo. Y además de eso, a los que denuncian, como los médicos, a los enfermeros, a las personas que se atreven a decir las condiciones en las que están, se los están llevando presos. ¿Por qué? Porque son unos criminales, porque quieren callar la verdad de lo que están diciendo la verdad. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que bajo la estructura criminal van a callar a los venezolanos con represión, con intimidación. Pero yo creo que el problema que tiene, o sea, se les va a desbordar lo que está sucediendo en Venezuela, y ellos no van a poder contener ese malestar social, porque es muy grave, Carlos, lo que está sucediendo. Si yo estoy ahora en Madrid y aquí lo estamos viendo en un país del primer mundo, como lo estamos viendo de forma terrible, yo no me quiero imaginar cómo va a ser en Venezuela. Por eso que yo creo, Carlos, que el llamado en este momento es, primero, a la liberación de todos los presos políticos con medida humanitaria. Es decir, son personas acusadas por motivos políticos, por represión e intimidación política, que están presos injustamente en celdas de castigo y que deberían estar por lo menos en su casa en este momento para poder pasar esta pandemia. Y segundo, un llamado a la sindéresis. Es decir, si no queremos que los muertos sean recogidos por cientos, yo creo que es el momento de unir fuerzas para que el régimen reconozca que no puede con esta pandemia y realmente pida a quien sí tiene la estructura y ha armado esa estructura para pedir ayuda, que es la presidencia interina, y pida esa ayuda a través de la presidencia interina para que los venezolanos sean auxiliados, porque es el momento de recapacitar, es el momento de que los venezolanos necesitamos que internacionalmente nos ayuden, porque no vamos a poder solo con lo que viene de Venezuela, Carlos. Es muy triste, pero Tamara, de forma práctica, con los antecedentes, ¿crees que se pueda actuar desde el régimen sin esa mezquindad? ¿Crees que se pueda actuar con conciencia y responsabilidad a propósito de lo que se vive? Mira, yo creo que esta estructura criminal, quitando a los altos cargos, tienen familia. Y esa familia, la Fuerza Armada tiene familia, los miembros del PSUV tienen familia, tienen hijos, tienen madres, padres que van a ser afectados por esta situación. Y yo creo que es el momento de dar un paso al frente y decir ya basta de tanta maldad, ¿sabes? Vamos a ver. Es decir, yo no te puedo decir qué puede pasar, pero sí te puedo transmitir mi angustia, ¿no? Una angustia que es colectiva, una angustia que nos llega a todos, que en definitiva nos arropa, estando o no en territorio venezolano, porque es nuestro país, porque nos duele, porque no queremos que la situación empeore, porque cada semana, incluso cada día, creemos que no puede ser peor, pero la realidad nos dice a la cara, sí se puede. Gracias, Tamara, por haber estado con nosotros. Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto CASLA, delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional. Gracias por estos minutos para NTN 24. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Hasta la próxima. Y en las últimas horas, el presidente Alejandro Yamatei confirmó que los contagios por COVID-19 en Guatemala aumentaron a 9. Seguimos revisando lo que sucede
en la región. Se trata de un hombre de 23 años. Viajó en el avión con el primer paciente que fue detectado el 13 de marzo pasado. De los 9 casos, hay un fallecido y los otros 8 permanecen en centros hospitalarios. Guatemala adelanta la construcción del hospital temporal más grande de Centroamérica para atender a infectados por el COVID-19. Y seguimos en Centroamérica. Nicaragua registró su primer caso de contagio por COVID-19. La información fue confirmada por la vicepresidenta del régimen, Rosario Murillo, a través de medios oficiales. El paciente, un hombre de 40 años, viajó a Panamá entre el 13 y el 14 de marzo en avión. Los síntomas se registraron el martes 17 de marzo. Posteriormente, este hombre requirió atención médica. Su condición, dicen, es estable. Hablamos ahora de Colombia. El presidente Iván Duque Márquez dijo que la prohibición de entrada de pasajeros extranjeros, también nacionales colombianos, se va a realizar por 30 días. Se trata de un cierre de la frontera aérea que le habían pedido socialmente durante los últimos días, y la medida finalmente fue anunciada. Va a entrar en vigor el lunes 23 de marzo. El mandatario lo explicó. A través de los aeropuertos, luego de que se cerraran todas las fronteras terrestres, fluviales y marítimas, a través de aviones no van a poder llegar ciudadanos desde el extranjero a territorio colombiano. La idea, al igual que la de los otros gobiernos, es frenar la transmisión del coronavirus. Se va a hacer seguimiento, se va a aumentar de hecho ese seguimiento a las personas que ya hayan entrado al país en los últimos días, también aquellas que durante el fin de semana, última oportunidad que tienen de llegar a territorio colombiano a través de los distintos aeropuertos internacionales, que están cumpliendo con el aislamiento preventivo, que es de carácter obligatorio. Que voy a tomar la decisión de, por un periodo de 30 días, suspender el ingreso de viajeros internacionales a Colombia a partir de este fin de semana. Esa es una medida que es dolorosa, pero que se hace necesaria. Se toma esta medida. ¿Y cómo se vivió la jornada luego de este anuncio del presidente que entra en vigencia el próximo lunes? Un lunes de puente festivo para los colombianos. ¿Cómo se vivió esta jornada en el aeropuerto El Dorado, ese que sirve a la capital, a Bogotá? Hubo un movimiento distinto en esta terminal aérea luego del anuncio del presidente Duque. Estas preguntas se las vamos a trasladar a Carlos Arturo Albino, periodista en NTN24 en Colombia. Se encuentra en el lugar de la noticia. Carlos, adelante. Muy buenas tardes, nos encontramos acá en el aeropuerto internacional El Dorado, que le sirve a la ciudad de Bogotá. Y usted y nuestro amigo Telete dirán, pero ¿por qué tiene tapabocas? ¿Por qué tiene guantes? Es que hemos adoptado unas medidas especiales. Por ejemplo, el micrófono de NTN24 carga un plástico por encima y también cargamos guantes y tapabocas, porque es que la mayoría de los casos de coronavirus en Colombia han entrado por acá, por el aeropuerto internacional El Dorado. Pues bien, ellos son extranjeros. Hay 50 personas aproximadamente entre chilenos y argentinos quienes han quedado varados desde el lunes. Han tenido que dormir en este lugar, han tenido que asearse en medio de los baños del aeropuerto. Hay niños y mujeres. Hemos conversado con ellos. Es por el tema del coronavirus que muchos de los países han cerrado su espacio aéreo y es por eso que han quedado varados por las escalas que tenían que hacer para llegar hasta Argentina. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante el día? ¿Qué nos dicen ellos? En el siguiente informe les contamos. Quiero volver a casa. Quiere volver a casa. Está cansado. Se durmió arriba de la valija toda la noche. Tuve que poner la valija. Es lo único que quiere el hijo de la señora Julieta. Llevan 3 días en el aeropuerto internacional El Dorado parados. Solo tiene 4 años y poco entiende qué es lo que está pasando. Yo estoy desde el día 12. Mi odisea fue estos 2 últimos días, cuando yo hago el check-in y a las 2 horas me cancelan el vuelo directamente. Julieta y su hijo forman parte de los 50 extranjeros entre chilenos y argentinos varados desde el lunes en el aeropuerto internacional. Su preocupación, el COVID-19.
Ahora me da más paranoia quedarme en este aeropuerto trabada, varada, que llegar a mi casa y hacer la cuarentena. Yo quiero llegar a mi casa, a mi país y hacer la cuarentena como corresponde. Hasta hoy creo que estoy sana. No sé. Pero no son los únicos. Nicolás llegó a conocer el pasado viernes Colombia. Sus vacaciones se cancelaron. ¿Han podido comer bien? No. ¿Se han aseado? No, menos todavía. ¿Dónde están durmiendo? En la silla donde podemos, aparte a veces no te dejan dormir porque no puedes dormir en la silla, así que te dicen que te sientes. Quieren regresar rápido a su casa. En Argentina lo esperan sus seres queridos. ¿Quién te espera en casa? Mi familia, amigos. Está mi mujer acá. Con el pasar de las horas, la plata se acaba. Y estamos a café y mate, que es la clásica nuestra, mate, café y mate. Mate, lo único, porque no tenemos ya más dinero. Aquí siguen los turistas, los extranjeros, ellos esperando una decisión de la aerolínea. Ellos lo que quieren es regresar a casa, llevan desde el día lunes ya aquí varados, no han podido comer bien, no han podido asearse bien. ¿Qué ha dicho la aerolínea, LATAM? Ellos han enviado un comunicado a NTN 24, lo que han dicho es que han hecho esfuerzos titánicos para llevarlos a regreso a casa. Sin embargo, lo que denuncian los extranjeros es que no han podido acceder realmente a un avión para poder regresar a su país. Nosotros seguiremos acompañando a los turistas que llegaron a conocer Colombia, y fueron cancelados sus vacaciones. Es la información que tenemos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, que sirve a la ciudad de Bogotá. Carlos Arturo Albino, para la tarde de NTN 24. Gracias, Carlos. Rápidamente vamos a la pausa aquí en la tarde. Los invito antes a que visiten nuestro sitio web ntn24.com. Todas las noticias están desarrolladas allí y se actualizan minuto a minuto en nuestro portal. Luego de la pausa vamos a tener nuestro jueves acostumbrado de ciencia, salud y tecnología. ¿De qué vamos a hablar? Evidentemente del coronavirus, de la ciencia y la tecnología al servicio de la salud. Va a estar con nosotros como cada jueves Álvaro Dávila. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Hoy es jueves, tenemos ciencia, salud y tecnología aquí en la tarde de NTN 24. Como cada jueves, Álvaro Dávila está con nosotros. Álvaro, buena tarde. Buenas tardes, Carlos, un placer. El coronavirus sigue centrando la atención y lo decía antes del corte, la tecnología, la ciencia al servicio de la salud para la prevención, para la atención y sobre todo para la información, que es lo que nosotros podemos aportar en medio de esta pandemia. Y pues tú tienes algunos elementos que están en la internet, elementos que son físicos, herramientas que nos pueden servir. Comencemos por lo que se utiliza en medio de estos llamados al aislamiento social, a quedarse en casa. ¿Cómo quedarse en casa y seguir cumpliendo, por ejemplo, con el trabajo y con el estudio? Bueno, como tú lo decías, varios estados, varias organizaciones dentro de los países, diferentes países que se ha presentado el brote, han tomado algunas medidas de aislamiento y de cuarentena. Entre esas medidas, lo que se recomienda es hacer teletrabajo por un lado y por el otro lado tener la parte de educación virtual o a distancia. Entonces, aquí ya tenemos dos panoramas que le van a permitir, por un lado, a las personas que trabajan ser productivas, mantener su ritmo laboral sin interferencias, cumplir con sus actividades cotidianas, diarias, y por el otro lado a los estudiantes permitir hacer su ciclo de educación que no y se cumplir con los niños en el colegio. Exacto, y cumplir con sus, digamos, con lo que tienen que hacer durante su plan de trabajo en el año o en este caso en estos meses, que es lo que se tiene previsto pues con el coronavirus. Entonces aquí entra un factor que es clave. Y es que cuando vamos a trabajar desde la casa también tenemos que tener un esquema como si lo estuviéramos haciendo aquí. En la oficina. En la oficina. Es decir, el trabajar en la casa no significa que no vamos a cumplir unos horarios, no significa que no tengamos un plan a desarrollar diario, no significa que no hagamos nuestras citas, nuestras reuniones, que completemos nuestras tareas diarias y cotidianas. Para eso también está la tecnología. Aquí es muy importante. Ahora que lo dijiste, me acordé de algo que leí esta mañana que decía, si usted no está de vacaciones,
no crea que está de vacaciones. No se vista como que está de vacaciones. No, tienes que bañarte, arreglarte. Se levanta, se baña, se arregla como si va a trabajar. Como si fuera a hacer una jornada normal y ahí sí tradicional. entramos en lo que es lo tuyo, que es el tener la computadora, el tener el sistema Claro, y las herramientas. aquí entran dos partes que son fundamentales. El primero es el que te digo que la persona se tiene que mentalizar a que va a ser una jornada totalmente igual a como la haría en su trabajo. Y en segundo lugar, tener los recursos técnicos para hacerlo. Es decir, tener un computador, tener un dispositivo móvil, algo que le facilite acceder, pero que además le den rendimiento para hacerlo. Si tú tienes un dispositivo que no cumple a cabalidad con los requisitos técnicos, pues no vas a poder hacer una videollamada, no vas a poder hacer una conexión estable, no vas a poder utilizar todos esos recursos que están virtuales. Entonces, ese es un factor fundamental y clave. Tienes que tener los recursos técnicos para poderlo hacer. Eso es lo que llaman hardware. Eso es lo que llama hardware. Ahora entra otra parte, que es la parte de software, que es la que le facilita al usuario tener todo un entorno de trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos una que incluso esta semana se volvió un boom. Ya tiene más de 44.000 millones de usuarios diarios activos y es Microsoft Teams. Y es una plataforma que tú la descargas en tu equipo de trabajo y tienes todo un esquema laboral. Puedes hacer videoconferencias, puedes hacer llamadas, puedes hacer reuniones a través de la plataforma. Entonces, cada uno en su casa. Cada uno en su casa y todo conectado a la misma plataforma. Entonces, como estas, también está Classroom en el caso, por ejemplo, de educación. Sí. En la parte de educación es algo muy similar, pero aquí entra un factor distinto. Pero ahí yo tengo una duda. Ajá. A ver si va por ahí la cosa. En el caso, por ejemplo, pongo el mío con mis hijas. Están haciendo una educación a distancia, pero no reciben clases a distancia. Claro, porque es decir, ellas no se conectan en una clase, digamos una clase magistral de la que se hace en el salón, sino que a través de la plataforma que ha habilitado el colegio, ellas realizan las actividades que le correspondería hacer en clase. Claro, lo que pasa es que cuando tú tienes cuando uno habla de educación virtual, uno habla de dos esquemas, educación a distancia y educación virtual. La distancia es aquella que tiene un porcentual de presencia y un porcentual de virtual. La que estamos trabajando en este momento, que es toda virtual, adicionalmente a que utiliza toda la parte digital, tiene dos metodologías, una sincrónica y otra asincrónica. La sincrónica es la que tienes el profesor y todo el tiempo estás con él en una retroalimentación constante, y tenemos una asincrónica que es en la que le ponen los trabajos, las tareas, y tanto el profesor como el alumno pueden en cualquier momento entrar y cumplir las tareas. Entonces, esos dos esquemas también hay que tenerlos claros. Ahora, como yo te decía, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes, digamos que aquí tienes que generar un gancho entre profesor y estudiante para que la clase además sea creativa, activa. Acá, por ejemplo, en algún momento lo hablamos en la mañana, se recomienda mucho lo del método Pomodoro, y es que estudias 25 minutos y después de esos 25 minutos descansas 5 minutos, porque si no lo haces vas a saturarte y no vas a cumplir a cabalidad. Sobre todo cuando son niños. Los niños pierden la atención en una sola cosa en cuestión de segundos. Por lo menos mis hijas no llegan a los 25 minutos concentradas en una cosa. Entonces, por eso tienes que crear unas clases que sean muy creativas, muy activas, tener una retroalimentación efectiva, pero además tener un acompañamiento, pues en este caso de los padres de familia que están además con sus hijos, porque eso también hay que tenerlo claro. Los hijos no están solamente allá, sino que los padres de familia también están en este momento acompañándolos. Entonces también es una buena opción para acercarse un poco y también tratar de participar dentro de esas actividades. Ustedes han preparado en Ciencia, Salud y Tecnología precisamente un informe alrededor de esto. Y vamos a verlo y seguimos hablando de ese tema para cerrar y entrar en otros aspectos alrededor del coronavirus que también son importantes en esta jornada. Con el objetivo de evitar la propagación del nuevo coronavirus, los usuarios están utilizando diversidad de plataformas online para cumplir con el aislamiento preventivo y evitar de esta forma aglomeraciones que suelen presentarse en las oficinas, colegios u otros lugares cotidianos. En cuanto a entretenimiento se refiere, nos encontramos con House Party, una herramienta gratuita de videollamadas grupal liderada por la desarrolladora Epic Games y que permite a los usuarios jugar y hacer diferentes actividades en tiempo real.
La herramienta gratuita, que actualmente sobresale por sus descargas en iOS y Google Play Store en Italia, España y otros países del mundo, permite crear un chat exclusivo, gestionar salas privadas y además ofrece algunos juegos como Pictionary, ¿Quién es quién?, Trivial y Chips and Wack, una opción entretenida para asociar palabras. Ahora bien, en cuanto a educación, nos encontramos con Google Classroom, una plataforma gratuita educativa que forma parte de la suite de Google Apps for Education, que incluye Google Docs, Gmail y Google Calendar. Classroom es un servicio gratuito basado en cloud e integrado en Office 365 que administra la enseñanza y ayuda a profesores y alumnos a organizar sus deberes. Otra de las plataformas es Sway. Gracias a esta herramienta, los alumnos pueden crear historias digitales interactivas de gran calidad con imágenes, videos y otros recursos. Por otro lado, una de las opciones más destacadas es Microsoft Teams, que permite unificar conversaciones, contenido, tareas, aplicaciones y además permite crear aulas colaborativas y educativas. Y finalmente, en cuanto a teletrabajo, encontramos Skype, Slack, Hangout, Google Drive, Zoom y Sesame, una herramienta para controlar el tiempo cuando se trabaja en remoto, entre otras. No obstante, para tener un proceso exitoso de educación virtual o teletrabajo, los usuarios deben hacer un uso responsable de las redes de telecomunicaciones. Es importante optimizar el acceso a Internet, cerrar las páginas web que estén trabajando en segundo plano y desconectar los dispositivos que estén conectados en el hogar y no se estén utilizando. Asimismo, es clave evitar descargas grandes o consumir contenidos que requieran un ancho de banda mayor en horas pico. Hemos hablado, Álvaro, de que esto no es un periodo de vacaciones, pero quienes están en cuarentena, quienes no pueden salir de su casa, están en aislamiento social, cuarentena preventiva, cuarentena obligatoria, según se ha adoptado en distintos países del mundo, principalmente España e Italia, están con una mayor restricción. Ciertamente, no estamos de vacaciones, pero el tiempo de trabajo, así como nos bañamos y nos vestimos para trabajar, también el tiempo de trabajo tiene, según la legislación en cada país, pero 8 o 10 horas al día. Y estando sin aquella libertad de salir, las horas restantes del día, quitando las que dormimos, se hacen eternas. También necesita cualquier ser humano un tiempo para entretenerse. Y veía allí, rescatamos una porque son muchas, pero me estabas comentando sobre House Party. Sí, House Party es una aplicación que se volvió tendencia en Italia, en Roma, en España, que digamos el virus ha sido tan fuerte en su propagación y que hay mucha gente en cuarentena. Se volvió una tendencia porque la gente descarga, es una aplicación grupal de videoconferencia, descarga, le dice a los amigos, venga, ingresen, todos ingresan a ese grupo, a esa sala de chat y pueden jugar. Entonces pueden jugar Pictionary. En España es regular la tarde de tapas. Entonces hacemos la tarde de tapas. Exacto. En España, si viviéramos allí, pero a través de los dispositivos, virtualmente. Entonces puedes jugar, por ejemplo, Pictionary, puedes jugar Trivial. Hay unos juegos que te permiten interactuar con las personas y se te pasan las horas jugando. Entonces la cantidad de descargas ha sido masiva, porque además lo único que necesitas es tener un dispositivo móvil y tener una muy buena conexión, y eso generalmente lo tienes en tu casa porque además tienes internet fija dentro de tu casa. Ahí está la recomendación que hacemos en esta tarde de jueves. A propósito de eso, en distintos países ha sido una recomendación. Para Colombia va a ser obligatoria por lo menos por un simulacro durante 4 días, del viernes al lunes. Este es un puente festivo, un fin de semana largo, según se diga, en cada uno de los países en territorio colombiano. Estas nos pueden servir. Exacto. Ahora, no puedes dejar de un lado también las otras plataformas de entretenimiento. Netflix, tenemos HBO Go, tenemos Amazon Prime, tenemos todas estas plataformas, pero acá yo voy a hacer una recomendación. A pesar que son plataformas de entretenimiento masivas, es muy importante ser conscientes de la cantidad de gente que va a estar consumiendo esas plataformas. Lo ideal es tener un uso inteligente de nuestras redes de telecomunicaciones para no colapsar los sistemas de los operadores y que de tener todo, no tengamos ya ninguna opción. Entonces, que se caigan las redes. Exacto, es importante también tener un uso adecuado y concreto de lo que nosotros tenemos en nuestro hogar. Y un uso responsable, sobre todo cuando vamos a dar información sobre el coronavirus, que sea una información que esté confirmada, que no cree alarma. Lo hemos dicho durante el programa, lo han dicho los especialistas aquí durante la semana. El mayor enemigo en este momento es el miedo, es el pánico, y eso se crea a través de información falsa que va corriendo en la red. Muy responsables en ese sentido. Gracias, Álvaro, por este jueves
de la tecnología y de la ciencia orientada al resguardo de nuestra salud. A ti, Carlos, por la invitación, y como lo decías, la recomendación es cuidarnos, seguir lavándonos las manos y seguir evitando un contacto masivo que nos pueda traer problemas, sinceramente. Muchísimas gracias. Vamos a hacer rápidamente la última pausa aquí en La Tarde, ya volvemos. Ya regresamos con La Tarde. Volvemos para agradecerles por su atención y compañía aquí con el programa A la Tarde. Ya viene la noche. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta mañana.